Mr. Donuts, abiertos las 24 horas, presenta. Bueno, gracias por estar con nosotros. Sigue la polémica en torno a TV Red, que sigue transmitiendo en una frecuencia que fue asignada en un proceso plagado de dudas. Vamos a ver a continuación, y ese es el tema precisamente de la entrevista de esta mañana. La transmisión de TV Red sigue siendo cuestionada por su irregular traslado de frecuencia del 37 al 11. No encuentro, y así lo determinó también la Junta de Directores de CIGET, no se encuentra una razón técnica y mucho menos legal para poder haber realizado este traslado. Este hombre, de nombre Carlos Valle Chachagua, siendo apoderado legal de TV Red, fue contratado por Astor Escalante en la CIGET y fungió como gerente de telecomunicaciones, por lo cual autorizó el traslado del 37 al 11. Él se convierte en juez y parte. Parte porque él representa a TV Red y juez porque él decide en favor de TV Red. Por supuesto que ante esa irregularidad, los involucrados sufren demencia. Como se dice, solo se lavan las manos. El superintendente no tiene en su cuadro mental digamos, el árbol genealógico, por así decir, de cada uno de los integrantes de la institución. El nombramiento fugaz de Escalante por parte de Mauricio Funes y la llegada repentina de Chachagua a la CIGET obligan a cuestionar las acciones que dichos funcionarios realizaron en sus cargos. A pesar de estos actos, que para muchos son inmorales y sospechosos, el ex gerente de telecomunicaciones continúa dentro de la CIGET. Yo creo que es importante que la superintendente aclare esto que está pasando en su institución, bajo su cargo, bajo su mirada vigilante. Ella tiene que informar cuál es la situación de esta persona y cuál es la situación en que ingresó y la situación en que se tomó la resolución, porque al final esta es la resolución angular de todo el caso. Inexplicablemente, TV Red fue trasladada del canal 37 al 11 por el apoderado legal de la misma, que fue contratado por Astor Escalante, que a su vez fue nombrado 2 meses antes de terminar la administración Funes. Manuel Burgos, Noticiero Hechos. Las cooperativas de la red Fedecases, la oportunidad que necesitas para alcanzar tus metas, presenta. A ver, estamos de regreso esta mañana. Nos acompaña en nuestros estudios José Luis Saca, presidente de ASDER, y el apoderado legal Luis Chávez, con quienes analizaremos la polémica que se ha generado a raíz de la concesión del Canal 11. Bienvenido, Luis. Bienvenido, José Luis. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, gracias, Romeo. Buenos días. Un gusto. Muchas gracias, Luis Chávez, por estar con nosotros también. José Luis, ¿cómo se origina esta polémica por el Canal 11, el Canal 37, que después es reasignado a la frecuencia del Canal 11 en VHF? Sí, lo que ocurre es de que, como hemos visto en las últimas noticias, el ex gerente de telecomunicaciones de la CIGET estaba también fungiendo como parte interesada en este proceso. Se compra un canal en UHF de manera, llamémosle, legal y de manera expedita y con personeros del gobierno involucrados, siendo parte, juez y parte, hacen un cambio a una frecuencia VHF de mayores, llamémosle, ventajas de transmisión y de cobertura. Así es como esto empieza, yéndose hasta que la Junta de Directores de la misma CIGET lo declara obviamente ilegal, declara básicamente que se tiene que devolver esto actuado con la administración pasada. Esto es muy importante, esto ocurrió en abril, y luego pasando porque se tuvo que pedir una aclaratoria a la Sala de lo Constitucional, que, valga la redundancia, aclara. Básicamente se quiso, obviamente, hasta entonces aplicar el fallo de la Junta de Directores de CIGET, y luego pues se amparan en la Sala de lo Contencioso Administrativo, pues ampara esta última decisión. Ya vamos a hablar de eso, ¿no? Sobre el papel de la Sala de lo Constitucional y del papel también de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que las dos salas han conocido de este caso. José Luis, quiero preguntarte, tú dices personeros del gobierno anterior se vieron involucrados. ¿A quién te refieres? ¿Quiénes estuvieron involucrados según los datos que tiene ASDER? Según lo que hemos visto en todos los medios de comunicación, el ex gerente de telecomunicaciones, el ingeniero Valle Chachagua, fue también apoderado de TV Red. Tengo entendido que no se inscribe su renuncia hasta finales de mayo y esto ocurre en abril. Entonces ahí claramente hay vicios, ¿no? ¿Pero quiénes? ¿Hay personeros específicamente, decías tú? El ingeniero Carlos Valle, que es el ex gerente de telecomunicaciones de CIGET, fungía como apoderado
por un lado, de una parte interesada, del beneficiario de este traslado a Canal 11, ¿verdad? Y era también el gerente de telecomunicaciones de CIGET. Luis, perdone, a ver si nos explica cuál ha sido el papel de la Junta de Directores de la CIGET y cuál fue el papel entonces en su momento, ¿no? Luego de conocer precisamente de que el superintendente anterior autorizó la frecuencia, pasar la frecuencia del 37 al 11, de UHF a VHF, y por supuesto esto desata de alguna manera la polémica dentro de las instituciones y dentro de la misma CIGET. Sí, claro, Romeo. Yo creo que es importante cuando vamos a hacer un examen para hacer lo que ha pasado, es importante este punto aclarar dos cosas. Y le hemos llamado la permuta del 37 por el 11, y nos lo hemos dicho nosotros, ya una autoridad ha señalado que careció de toda la legalidad, que es la Junta de Directores, y es hacia donde voy. Definitivamente, esta resolución, ¿por qué carece de esa legalidad? Bueno, en primer lugar porque el canal concesionado y el que se adquirió fue el 37, y básicamente el superintendente, ex superintendente, con este gerente toman la decisión de cambiar esa frecuencia del 37 por el 11. El 11 está en VHF, es un tipo, bueno, de hecho la ley establece que paga el doble. Los costos, el ingreso que tiene el Estado por esto es el doble que el que tiene por UHF, y se le hace el cambio sin ninguna justificación, según lo ¿Cómo tuvo que haber sido ese cambio para que fuera dentro del marco de lo legal, y digamos, bueno, de la Constitución o de la CIGET? En primer lugar, aquí hay dos preguntas sin contestar. Partamos de que el fallo de la Junta de Directores pues establece que careció de legalidad. Pero la primera pregunta es, ¿por qué por el 11? ¿Sí? Hay muchas otras frecuencias disponibles del 30 y pico, debajo del 30 y pico. Entonces, es importante hacerse la pregunta que ¿por qué al 11? Es que ese es el principal problema, pues estaban permutando un 37, que es UHF, por VHF, pudiéndolo haber hecho por otro de UHF. Entonces, ese es el primer problema legal que presenta esto. El segundo punto legal que presenta eso, y que eso es un hecho nuevo, no lo menciona la Junta de Directores, es que resulta que nos vamos enterando de que esta persona que entró justo con el ex superintendente a ocupar ese puesto, al día después que entra él, a los 8 días estaba firmando una resolución en la cual estaba otorgando esta permuta que de hecho ya se nota que no tiene lógica económica para el Estado. Se le otorga mientras él era apoderado administrativo. Y ahí quizás escuchaba en la nota que decía apoderado legal, pero no, apoderado administrativo. En otras palabras, la sociedad le había encargado, de hecho, especialmente representarlos ante las gestiones ante CIGET, ¿sí? Para administrativo en gestiones ante la autoridad que le regula, a la cual él pasa a formar parte como gerente, y él decide en favor de su poderdante, ¿sí? Entonces, ese es un hecho nuevo que no lo contempla la Junta de Directores y que desde luego está causando bastante sorpresa, porque es más que obvio que hay algún tipo de problema, empezando por la normativa de telecomunicaciones, ya que la ley de creación de CIGET en su artículo 14, bueno, y anteriores, establece algunas de las prohibiciones que recaen para el superintendente, para los miembros de la Junta de Directores y por supuesto para los gerentes. Entre ellos está la de ser apoderado, director o accionista de alguna sociedad que es beneficiaria con una concesión. En este caso, él como apoderado de TV Red no podía ingresar primero por el obvio conflicto de intereses, segundo porque la ley así lo prohíbe para que no se dé un conflicto de intereses y terminemos en esto. Cuando uno viola la ley, en el sentido de, por ejemplo, no haber aplicado la prohibición y haber sentado ahí a alguien que tenía ese problema, pues terminamos entonces cuestionando la validez de las resoluciones. José Luis, solo para remarcar, ¿no? Cualquiera podría decir, viniendo de la CIGET, esto es legal, pero no necesariamente es así, entiendo, ¿no? Sino que se violó la ley de la CIGET, el procedimiento de cómo se tiene que asignar un canal. Así es, a ver, hay un marco jurídico, esto es importantísimo, y la CIGET lo que hace o lo que debe hacer es aplicar dicho marco jurídico. Entonces, en este caso, como bien lo decía nuestro asesor legal,
para hacer este cambio, primero habían otras opciones, ¿no? Si realmente había algún daño que se le estaba causando en el canal 37, escuchaban que supuestamente estaba destinado a radioastronomía, etcétera, había muchos otros canales del mismo tipo, de misma calidad que poderle dar. ¿Por qué se van a otro tipo de canal? Entonces, para hacer eso, se tuvo que haber modificado la ley de CIGET. No se puede hacer así nomás, ¿verdad? Hay un marco legal específico que se debe de cumplir y ese es el marco que no se cumplió. Ahí es donde se da la violación al procedimiento. Así es, ahí se da la violación al procedimiento, además de lo que estábamos diciendo, hemos sabido de que habían partes, jueces y partes involucradas en esto, entonces hay demasiados vicios en ese procedimiento, es importante que se aclare y que al final del día pues se haga justicia. José Luis, ¿cómo calificarías tú el actuar de la Junta de Directores de la CIGET? Yo creo que la Junta de Directores de CIGET lo que hizo fue aplicar la ley, estudiaron el caso, vieron de que habían estudiaron el caso que vicios. Dejó el anterior superintendente. Así es. ¿No? Recordemos de que la ley da varios instrumentos, ¿no? Entonces se pusieron las respectivas, llamémosle denuncias, ¿verdad? La Junta de Directores las conoció, las evaluó y fallan diciendo que lo actuado anteriormente pues había estado lleno de vicios de ilegalidad, tal cual dice la resolución, y que había que revertir dicha reasignación, ¿verdad? Entonces, sin embargo, no se revierte, ¿verdad? Se manda primero una consulta a la Sala de lo Constitucional y la Sala de lo Constitucional. ¿Quién manda esta consulta a la Sala de lo Constitucional? La superintendente actual, la ingeniera. ¿Manda a escuchar la Sala de lo Constitucional? Sí, para que la aclarase, debido a que en mayo, si no me falla la memoria, el 19 de mayo, la Sala de lo Constitucional dictó medidas cautelares de suspenderse todo tipo de otorgaciones de concesiones en el espectro radioeléctrico. Y entonces la sala le da la razón a la Junta de Directores, ¿no? Luis, si mal no recuerdo. Bueno, no es que le da la razón, básicamente le dice a la superintendente que le explica, porque lo que pide ella es una explicación, y le dice, no, mire, esta medida cautelar no tiene nada que ver con lo que está pasando, la Junta de Directores está plena en sus facultades para emitir ese tipo de resolución, porque es que ese es el problema. Acordémonos que las inconstitucionalidades tienen que ver sobre el otorgamiento de frecuencia. Y el problema exactamente de este caso es que han hecho un trámite que es esta permuta, violentando los principios de otorgamiento de frecuencia. O sea, esta no fue un otorgamiento de una frecuencia, no le otorgaron el 11, sencillamente se la permutaron, que al final es una figura de la cual no estamos quedando porque no está claro por qué un UHF por un VHF y de la manera en que se dio, además de tener como el técnico, como nos lo preguntaban en alguna entrevista, el técnico y la resolución técnica que da pie a todo esto fue emitida por el apoderado de la empresa. Y digo, estoy hablando legalmente hablando, ¿no? Entonces, es importante no perder de vista esto. Cuando sale esta resolución, este canal transmitió de manera ilegal desde el 25 de agosto, que fue notificado que se apagara, y realmente pasó hasta la resolución de la Sala de lo Contencioso, que le, digamos, avaló su transmisión, detuvo los efectos de la revocatoria, y bueno, básicamente con eso ha cobijado la transmisión, pero pasó cerca de un mes y pico, si mal no recuerdo, transmitiendo ilegalmente, y eso es preocupante en un país donde teníamos 30 años de no tener ese fenómeno de radios ilegales. Y luego viene el amparo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, José Luis. Así es. El amparo, digo, del Canal 11. Correcto, el amparo es temporal. Recordemos de que la Sala de lo Contencioso todavía está analizando el caso y lo que han amparado es, tengo entendido, en base a unas inversiones y cuestiones que se han hecho, que te debo decir de que creemos de que lo sorprendieron en el sentido de que no conocían esta evidencia. Pues yo dudo mucho que hayan conocido de que uno de los apoderados de beneficiario en este caso de Canal 11 también era el gerente de telecomunicaciones de CIGET. Yo dudo mucho que lo hayan conocido. Entonces, aquí hay muchos vicios que hay que aclarar y creemos de que los mecanismos legales que da pues la ley es de que la sala pues la Sala de lo Contencioso los conozca. José Luis, ¿tiene un tiempo la Sala de lo Contencioso para poder resolver este caso? Fíjate que lo que ocurre, y dicho por la misma Sala de lo Contencioso, es de que tienen bastantes casos ahorita. También nos sorprende que este caso se resuelve relativamente rápido, ¿verdad? He escuchado y hemos visto en distintos medios que tienen más de 600 casos ahorita, ¿verdad? Entonces, si tienen un tiempo, pues yo
no sé, tal vez aquí nuestra asesora nos dice que si hay un tiempo prudencial. Lo que dice que hay una gran mora ahorita, hay un montón de casos que tienen en el escritorio. Qué interesante eso. ¿Por qué se debe resolver? ¿Por qué la sala de lo contencioso debería resolver expeditamente o de forma, digamos, rápida un caso como este? Bueno, Romeo, la verdad es que todos somos iguales ante la ley, todos deberíamos esperar el mismo tiempo de respuesta. Sabemos que el tiempo de respuesta en este caso fue muy rápido. Debería ahorita profundizarse en esto y terminar este procedimiento, escuchar a las partes, porque no estoy seguro que se haya hecho, porque al final ha dejado un sinsabor. Primero, porque la resolución de suspender las transmisiones estuvo ahí casi un mes y pico y no se aplicó, ¿sí? Eso es el primer sinsabor. Pero, de regresar las transmisiones al 37, no de suspender, ojo. Claro, perdón. Claro, de regresar la señal del 11 al 37, como bien aclara aquí José Luis. Sin embargo, el otro sinsabor que deja es la manera en que se plantea el recurso. Fíjense que este recurso se fundamenta, básicamente el recurso presentado por ante la sala TVR, ante ajá, la sala de lo contencioso. Básicamente le dice, señores de la sala, esta resolución que me ordena regresarme al 37, yo estando en el 11, regresarme al 37 me va a causar graves perjuicios económicos de manera irreparable. Claro, porque aduce compra de equipo y aduce también, digamos, contratación de personal, ¿no? Pero lo que pasa es que el 37 tampoco se manejaba con robots, o sea, se manejaba con personal también, se manejaba con equipo. De hecho, la diferencia en equipo es mínima, salvo el transmisor, me parece, pero al final es una diferencia que según dicen los conocedores, y me imagino que lo aportarán en el proceso, rondará los $6,000. Entonces, es como, quizás lo voy a poner, es muy difícil, inclusive para uno que no tiene formación en radiodifusión es muy difícil entender esto de la inversión. Tú que quizás estás igual que José Luis, le suena más, más lógico decir, perdón, pero si ya estaba transmitiendo, ¿cuál es el problema ahora? Pero es como que si anduviera, y ejemplo lo pusimos una noche de estas, es como que si uno anduviera un pick-up ilegal, ¿sí? Sin permisos legales y me para la policía. Sin tarjeta de circulación. Sin tarjeta, bueno, o tarjeta alterada, lo que sea. Y resulta que el juez me dice, me llevan ante el juez y el juez me dice, señor, usted este carro no puede andar. Sí, señor juez, pero por favor, déjeme andarlo. Mientras usted aclara esto, déjeme andarlo porque fíjese que lo polaricé. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, pero digo, la inversión versus la ilegalidad del hecho ya declarado por otra autoridad, digo, sopesándolo, no tenían por qué dar eso. Obviamente, este es un tema tan especial que sabemos, y por lo que hemos visto, han puesto hasta órdenes de compras, que no es lo mismo que una factura. Han tratado, creemos, de sorprender la buena fe de los miembros, de los magistrados. Los magistrados de la sala de lo contencioso. Haciéndoles creer que es una pérdida irreparable, son grandes los valores invertidos, cuando realmente pasar del 37 al 11 sí implicó una inversión adicional, pero no es significativa para lo grave de la violación. Digo, aquí no ha habido canales ilegales por mucho tiempo. También es importante que yo estoy seguro que si los miembros de la sala de lo contencioso se hubieran enterado que la resolución que están amparando o dejando que sin efecto se basaba en una resolución emitida por el apoderado de la misma empresa. ¿Aduce usted que hay ignorancia de parte de la sala en esto, de lo contencioso administrativo? Pues la verdad que este hecho se supo después de que ellos habían emitido, o paralelamente mientras habían emitido esta resolución. Yo creo que ellos han conocido esto por los medios, obviamente no se lo iban a decir los de TVR, pero han conocido este hecho y yo me imagino que esto va en cierta manera a influir, porque sería si yo sabiendo que esta resolución fue emitida así, pues hace mucho más difícil el tratar de ampararla si sabemos que todo viene de un tema un conflicto de intereses que eventualmente va a constituir alguna otra violación, que es la que hay que investigar. José Luis, yo creo que es como lógico preguntar si en todo esto hay algún vicio de corrupción. ¿Pueden ver ustedes como ASDER algún vicio de corrupción? Lo que sí hemos visto y lo hemos señalado es que sí ha habido un montón de irregularidades, ¿verdad? Reiterando, el ex gerente de Telecomunicaciones siendo juez y parte, el que no se acataron las leyes, el que no se acataron las resoluciones. Sí han habido un montón de vicios, y yo creo que si una lección nos deja esto de que
queremos de que las leyes se cumplan. Muy bien, vamos a hacer la primera pausa comercial, vamos a regresar en breve, por supuesto, para continuar conversando sobre esta temática que estamos abordando esta mañana. Volvemos. Las cooperativas de la red de CACES, la oportunidad que necesitas para alcanzar tus metas, presentó. Roberto Rubio, usted lo conoce, un economista de nuestro país, lanzó serias críticas a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Veamos a continuación, escuchemos lo que dijo Roberto. Roberto Rubio señala que la Sala de lo Contencioso Administrativo se ha convertido en la Sala de la Corte Suprema que obstaculiza la justicia en el país. Tienen una cantidad enorme de casos no resueltos que datan de años y que además ahí hay, digamos, multas impuestas por la Superintendencia de Competencia y que también se las han parado y no se resuelve. Declaraciones que surgen cuando está por cumplirse un año de que el Instituto de Acceso a la Información ordenó a la Asamblea Legislativa publicar los nombres y salarios de los asesores. El órgano legislativo, lejos de cumplir la demanda, presentó un amparo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, que sigue pendiente de sentencia. Aquí hay un problema de invasión de competencias, pero también un problema de que se están, digamos, usando a la Sala de lo Contencioso justamente para eso, para contener la justicia. Mientras algunos casos se dilatan por años en la Sala de lo Contencioso, otros son resueltos inexplicablemente de forma express, como ocurrió con la resolución que ampara TV Red, permitiéndole a Canal 11 seguir operando en esa frecuencia televisiva, a pesar que se ordenó su regreso al 37. Te habla con personas que han metido amparos y se tardan en resolvérselos, y en el caso de de la televisión, del canal 37 y 11, de una manera expresa le aceptan el amparo, y vamos a ver si no también se queda ahí durmiendo el sueño de los justos otra vez, ¿no? Entonces aquí creo que es adecuado, pertinente el preguntarse, ¿no? O sea, a qué está jugando la Sala de lo Contencioso. Una resolución que, a diferencia de la emitida por la Sala de lo Constitucional, fue acatada inmediatamente por la Superintendente de Telecomunicaciones, actuaciones que critica el diputado del Partido Arena, Julio Fabián. Hay procesos que tienen 4, 5, 6, 8, 10 años, hay personas que hasta fallecieron ya. En ese contexto le deja a uno alguna inquietud. Tanto Roberto Rubio como el diputado Julio Fabián se niegan a creer que tras este actuar poco normal de la sala existen intereses oscuros, aunque la duda flota en el aire. Con imágenes de Alfredo López, Carolina Mengíbar, Noticiero Hechos. Bien, estamos de regreso. Vamos a escuchar la opinión de Luis sobre esta situación, ¿no? Sobre lo que dijo Roberto. A ver, dice Roberto que la sala está sirviendo precisamente para detener este tipo de solicitudes o para amparar instituciones sobre las cuales, o casos sobre los cuales se debería de resolver más expeditamente. Sí, bueno, la verdad es que me parece muy interesante la posición del señor Rubio. Interesante porque al final refleja una realidad, ¿no? Y refleja una mora clara en este caso están hablando de la Sala de lo Contencioso, y obviamente destaca ciertos procedimientos que son interpuestos y que tienen una celeridad mucho más más rápida, valga la... realmente sí, cuando se suben, digamos, para ser más exacto, el Canal 11 va a seguir transmitiendo hasta que se resuelva. ¿Cuándo se va a resolver? Hasta que se resuelva esto en lo contencioso. Sí, claro. Entonces no sabemos, no sabemos, no hay un plazo que podamos establecer con claridad. Y bueno, podría pasar años haciendo esto y de esa manera se burlaría la justicia, porque al final ya se había dicho que era un trámite que no revestía, y según lo dijo la Junta, ¿no? Todas las características de legalidad, y sobre todo con estos nuevos hechos, pues la verdad que nosotros creemos que si hubo acelerador para admitirlo, debería acelerador para
para asumir estos nuevos hechos y poder revocar esta medida de parte de la sala. Sí. José Luis, hablemos un poco sobre la seguridad jurídica, los mensajes que se pueden, digo, sacar, ¿no?, después de una situación como esta y de lo que está pasando respecto a este tema. Pues obviamente esto está en el radar, digo, a nivel nacional, incluso a nivel internacional. Así es. Sí, no, yo creo que es importante que esto se resuelva en definitiva lo más pronto posible. ¿Por qué? Hoy hemos visto el caso de un UHF o un VHF, pero ¿quién nos garantiza que no sea contrario? De un VHF a un HF, de una FM a una AM. O sea, el precedente no es nada favorable, no es nada beneficioso para el país. Yo por eso lo que insto es... ¿Podría entonces discrecionalmente a futuro la CIGET mover este tipo de frecuencias? Ese es el mensaje que nos están mandando aquí, de que aquí se puede hacer un cambio sin seguir la ley, y sus argumentos, como explicaba nuestro asesor legal, haciendo la comparación de un carro regular, que porque usted ya le invirtió el carro regular, puede seguir operando. Realmente el precedente no es positivo para el país. Hablemos de un tema, Luis, sobre el tema de la democratización del dial, ¿no? Debajo de todo esto, José Luis, tú lo sabes, también está el tema de que algunas instituciones, organizaciones vienen hablando de democratizar el dial. ¿Tiene que ver esto del canal 37 al 11 con el tema de democratización del dial o no? Bueno, Romeo, la verdad es que sí, este tema del 11 es un árbol, ¿verdad?, dentro de un bosque. Sin embargo, es importante no dejar que se siente un precedente. Por eso es que hemos sido insistentes en señalar la ilegalidad, porque es la punta de lanza de esta serie de acciones de la democratización de los medios. De hecho, la estrategia es plantear esto como un tema de competencia, ¿verdad? Al final, bajo escudados en el que no hay competencia y que al final, ojo, el 37 ya era competencia, ya era un canal funcionando en UH, y de hecho un canal conocido que tenía, que en algún momento fue hasta asociado de Asder, ya era competencia, ¿sí? El hecho que ahora lo devuelvan, solo le están diciendo devuélvase a donde usted pertenece, pero no le están diciendo deje de competir. Entonces, ese no es el problema de fondo. El problema de fondo acá es la arbitrariedad que forma parte de una serie de acciones cobijadas con el nombre de democratización de medios. Cuando uno le pregunta a la gente que estuvo involucrada en esto, al final siempre termina hablando del tema de competencia, del tema de la democracia, del tema de las comunitarias. Y esto al final creemos que es lo que hemos temido todos al final de muchos años, y es que sí va a llegar el día en que sí van a empezar a mover los activistas y todo para hacer lo que se ha hecho en otros lugares, que es la sustitución de un sistema de medios libres e independientes por otro sistema de medios más controlable, más afín al Estado. Y esto no es antojadizo, esto se puede explicar. Este plan articulado ahora en El Salvador tiene 3 líneas principales. La primera es atacar la titularidad de las frecuencias. ¿Esto cómo lo están queriendo hacer? Bueno, en primer lugar, han puesto 2 inconstitucionalidades, este movimiento de democratización de medios. Uno, para que no se sigan subastando. Esto es para bloquear y que no se den más a las radios libres y televisoras libres e independientes, que lo bloqueen, que dejen de hacer subasta. Segundo, otra medida que es evitando que los titulares actuales vayan a pedir una renovación del plazo, ¿sí?, de la concesión. De tal manera que si, digamos, este canal por una resolución o por una ley ya no puede ir nuevamente, esta frecuencia queda libre. Para complementar esto han metido una ley que se llama Ley de Medios Comunitarios, de radiodifusión comunitaria, que básicamente lo que establece, propone una institución paralela a la CIGET, ¿sí?, formada por radios comunitarias, en las cuales ellos básicamente se reservan la propiedad de las frecuencias que no han sido utilizadas y de las que queden libres, o sea, que queden libres de acuerdo a estos 2 recursos de inconstitucionalidad. En otras palabras, si este canal, por estas acciones, no pudiera ir a pedir una renovación, automáticamente esa junta directiva formada por ellos mismos podría adjudicarse la señal del canal 12. Y así con todos, ¿verdad? Estoy hablando con todos.
esta es la primera línea de acciones. De hecho, hay otra cosa interesante en esta misma de atacar la titularidad de las frecuencias. La superintendencia de competencia, que nosotros sabemos que el procedimiento es investiga un mercado, ¿sí? un sector del mercado, y emite algunas recomendaciones para mejorar la competencia, obviamente a raíz de un estudio. En este caso nosotros tenemos una resolución de hace varios meses en la cual la superintendencia de competencia está sugiriendo que los actuales concesionarios no deberían ir a renovar. Están sugiriendo también que debería haber asignaciones más cortas de los 20 años. También está diciendo que debería haber discrecionalidad en el superintendente para asignar por razones sociales las frecuencias. Esto ya lo hizo, ya básicamente emitió cuál es su concepto y aún reconociendo que no ha hecho un estudio. El estudio acaba de comenzar hace 2 semanas. ¿Eso lo ha hecho esta institución que sí, se ha creado, claro. que tú dices? Es que esta es una acción, ojo, esto es una acción de muchas instituciones y grupos, ¿sí? Que se identifican con el tema de democratización de medios. Esto que estoy mencionando tiene que ver nada más con la vía y la avenida de atacar la titularidad de la frecuencia. Hay otra vía que se llama, que es la de silenciar a los medios, silenciar las críticas, silenciar, o como en algunos países se conoció como la famosa ley de medios. Aquí nosotros tenemos un proyecto de ley que andaba el Ministerio de Gobernación desde el año pasado, que se llama la ley de radio, espectáculos públicos, radio y televisión, y vamos a agregar internet, por lo que les voy a comentar, que básicamente, bajo la excusa del tema de los menores, porque ya hay ley, está la LEPINA, está la ley especial para una vida libre de violencia de las mujeres y varias, que ya manejan el tema de la protección a estos grupos. Sin embargo, cobijado en eso, emite este borrador de ley y en el cual dice, bueno, los medios, dice, construyen pensamiento. Este pensamiento debe siempre ser objetivo. Sí, o sea, debe ser buscar la paz social, no inducir a la violencia. Entonces, bajo este concepto de objetividad, a mí me empezó a sonar como estas declaraciones que han estado diciendo que aquí no hay violencia, sino que son los medios los que la acrecentan. Sí, pero este proyecto increíblemente dice que van a revisar todas las producciones multimedia, donde incluye toda producción de televisión, me imagino que una como este programa. Pero van más allá, inclusive dice que le da facultades al ministerio para establecer regulaciones sobre los contenidos de Internet. O sea, blogueros, redes sociales, Twitter, todo eso está ahí. Entonces, al final nos preocupa hacia dónde está yendo esto. Y lo más curioso es que este proyecto de ley que busca manejar los contenidos, increíblemente dice que van a formar y aplicar esto los gobernadores departamentales. No. Serán los encargados de aplicarlo. Sí, de estar monitoreando a los medios. Aparte de eso, van a apoyarse y dice en sociedad civil organizada o no. ¿Eso está en este anteproyecto? Eso está en un no es anteproyecto, no lo han llevado a la Asamblea, pero lo estamos anticipando y lo hemos venido monitoreando porque ha sido una consulta subterránea que se ha venido haciendo y esa es la segunda vía, es cómo hacemos para que los medios bajen el volumen. Y tercera es, bueno, hay que desestabilizar los medios a través de atacar la publicidad. Por ejemplo, el tema, hay un proyecto de ley de soberanía alimentaria que está muy bien porque lo que busca es hacer que el país produzca lo que lo consume, está muy bien, y sobre eso que produce tener la soberanía de determinar los cuadros nutricionales que producir, ¿no? Está muy bien, digo, o sea, bueno, en vez de fresa, frijoles, está bien. Pero al final descubrimos en esa y en otros 7 cuerpos legales normativas, por ejemplo, aquí decía que toda la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas iba a estar bajo decisión del ministro de Salud. Sin nada para que hablaba, por ejemplo, el patrocinador no podría patrocinar esto. ¿Sí? Entonces empieza, sigo, y así empieza con un montón de temas, medidas contra la publicidad de telefonía, etcétera, etcétera. Lo que pasa, Romeo, es que los medios libres e independientes se fortalecen a través de la preferencia de su público, ¿sí? Y sobre todo, no viven de vender noticias, viven de vender publicidad. Cuando yo mino esta forma de ingreso y por tanto atento contra la sostenibilidad económica, ¿sí? Lo que pretendo es que dejen de vender publicidad para que tengan que someterse cada vez más a consumir
el dinero de la propaganda del Estado. Y al final el Estado viene a ser tu mayor cliente y al final viene en alguna manera a combinar la libertad. Increíblemente, estas radios comunitarias de esta ley que vimos en la primera de las avenidas, dice que ellos van a vender publicidad, pero que además van a recibir transferencias del Estado. Entonces, cuando hay radios que reciben transferencias del Estado, estamos en presencia de una sumisión, ¿sí? Y eso no lo decimos nosotros, eso todos los convenios internacionales lo señalan. A mí esto me da la oportunidad de tocar unos temas relacionados. Por ejemplo, en este país hay 250 estaciones en FM, operadas por 111 concesionarios. Hay más de 60 radios en AM, hay 63 canales de televisión. Entonces, pretender democratizar los medios en este país es como querer regar el jardín cuando está lloviendo. O sea, más democratizado, más pluralidad no puede haber. Eso creo que es un dato importante. Y lo otro, que me lleva un tema importantísimo, anoche, antes de las 10 de la noche, hubo un sismo. Sí. Y todos los salvadoreños, toda la población se pudo enterar y estar atento a cualquier tipo de información a través de los medios de comunicación. Entonces, y eso me lleva a la campaña que tenemos ahorita, tu televisión, tu radio, tu poder. Ese poder realmente que tienen todos los radioescuchas y toda la teleaudiencia, ¿no? De poder estar informados, de poder ayudar. Entonces, es importantísimo saber que a quien se le violentan aquí los derechos realmente, cuando la ley no se aplica, es a toda la audiencia, porque recordemos de que este servicio que la radiodifusión privada libremente presta es de libre recepción y es gratuito además. Claro. Quizás me gustaría, si se puede, Romeo, precisar algunos datos también importantes. En primer lugar, en El Salvador es el único país de Latinoamérica donde existe una diversidad legal. Con esto nos referimos a que hay radios comunitarias, hay radios deportivas, hay radios culturales, todas existen dentro de la legalidad. Esto no pasa en ningún otro país en Latinoamérica y sobre todo el 34% de titulares de frecuencias son ONGs. Eso también es una medida muy interesante que da a explicar que este sistema ha funcionado y ha dejado que hay una diversidad. Bueno, vamos a hacer la pausa correspondiente. Nos vamos con Alejandra Canales, que nos tiene el reporte del tráfico vehicular, y regresamos después de la pausa. Real Rent Car presenta el reporte del tráfico. Gracias, Romeo. Muy buenos días. Buenas noticias para los amigos televidentes que vienen desde el municipio de Nejapa hacia San Salvador. La carretera completamente libre a esta hora de la mañana. Esta importante arteria se ha vuelto muy transitada en los últimos meses por la cantidad de personas que viajan hacia San Salvador. Si usted viene de Nejapa hacia el Redondel Integración, ningún problema. Ya en el Redondel Integración sí ya hay complicaciones. Si usted se dirige a la residencial La Gloria, ahí sí el tráfico está lento, bastante complicado. Eso es muy normal, siempre sucede y siempre se complica esa vía. Importante información de tráfico vehicular. Regresamos con más de la entrevista de Hechos AM. Real Rent Car presentó el reporte del tráfico. Muy bien, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. En breve vamos a ir al enlace con la Radio 109. José Luis, una consulta a través de las redes sociales. ¿Y cuál es la responsabilidad social de los medios? Me pregunta una persona, ¿no? Que creo que es una pregunta muy valedera, por supuesto. Es una excelente pregunta. Recuerda que somos medios de comunicación social, ¿verdad? Todos los medios nos debemos a la población. No existe un medio sin audiencia, sin teleaudiencia. Y anoche hubo un ejemplo claro, ¿verdad? Hubo un sismo bastante alto, de 7.4 grados, 7.3 grados. Los medios se quedaron transmitiendo, ¿verdad? Llevándole esta información a la población para que puedan tomar sus distintas precauciones. Recordemos que vivimos en un país altamente sísmico, se habla de alertas de tsunamis, etcétera, etcétera. Entonces, una gran ventaja que tenemos los medios privados libres e independientes es que podemos llevar esta información a la hora que sea para que la población pueda tomar la mejor decisión. Esto es un ejemplo claro del poder que la población tiene. Oye, José Luis, te lo voy a preguntar a ti francamente y puedo también escuchar la opinión del apoderado, ¿no? Algunas personas dicen, ¿es miedo a la competencia esto? No, si como ya te acabo de reiterar, imagínate, ya hay 250 radios en FM, 63 canales de televisión.
60 radios AM, que por cierto hay espacio en AM. Hablando de democratización, por ahí pueden irse a través de los mecanismos legales y obtener una frecuencia más en AM. Entonces ya hay competencia, ¿verdad? Y una cosa importante, este programa en el que estamos tiene rating no por la frecuencia per se, tiene rating por el contenido de la que se está transmitiendo a través de este canal. Entonces, aquí la competencia se libra a través de esa creatividad y ese trabajo que todos los días los comunicadores hacemos en beneficio de la sociedad salvadoreña. Entonces, no tiene nada que ver una frecuencia. Okay. O sea, quizás yo realmente no creo que sea miedo a la competencia, porque como lo podemos demostrar con cifras, somos el país con mayor densidad de radiodifusión per cápita de todo el área, ¿sí? Eso es más que obvio. Segundo, pues aquí existen todos los formatos. ¿Sabes cuál es nuestro miedo? Nuestro miedo que el día de mañana los radioescuchas o los televidentes enciendan su televisor y vean en cada canal lo mismo, ¿sí? Todos hablando bien del Estado, ¿sí? Y ya no vean el 12 criticando a uno o a otro, ya no vean espacios en los cuales viene la gente de todas las tendencias políticas, sino que cada canal y cada radio va a ser un parlante mudo, digamos, porque no va a criticar, porque solo va a presentar ciertas tendencias. Y bueno, al final ahorita ya existen un montón de radios comunitarias, a donde obviamente, a diferencia de los medios como tú no vas a ver visitas de otras tendencias políticas. Entonces es peligroso para la democracia que todas las radios suenen igual y todos sigan lineamientos y dependan del Estado. Eso es lo que nos da miedo y eso es por lo que estamos haciendo esta lucha, primero por el tema del TV11, pero esa es la punta del iceberg de una serie de cosas que creemos que están ya en línea y están pasando, como hace poco ya vimos algunos movimientos de activistas, y al final va a ser fatal el día en que la gente encienda el televisor y solamente vea lo mismo y vea gente de la misma tendencia política y vea a la gente alabando al Estado, al gobierno, sin criticar. Sea de cual sea el gobierno. Ojo, sea de donde sea y de la tendencia que sea. A eso me refiero. Eso es claro. No, esto no tiene nada que ver con ninguna tendencia. Esto tiene que ver con hechos que están pasando y que al final van a repercutir. Yo me acuerdo que en el periodo pasado presidencial alguna gente no le gustaba el programa del presidente y lo cambiaba. ¿Qué tal si no lo pudiera cambiar y cada canal que le diera estuviera lo mismo? Entonces, ese es el peligro. Yo creo que el espectro es como un pastel grande, ¿no, José Luis? Que es de diferentes sabores y debe ser de esa manera, porque no puede ser que un pastel, eso sí lo digo contundentemente, un pastel no puede ser del mismo sabor en este caso. Probablemente si usted va a una pastelería y lo quiere de un mismo sabor, pues puede, ¿no? Pero aquí no se trata de eso, no debe ser de esa manera, de un solo sabor y color el pastel. Debe ser de múltiples colores y sabores para que usted escoja la tajada que quiere. Si quiere escuchar una radio, si quiere escuchar otra, si quiere ver otro canal con un mensaje distinto, usted probablemente tenga la idea y diga, esta radio me parece, hoy por hoy estoy hablando, me parece más democrática que la otra, o este canal me parece más democrático que el otro, más abierto, etcétera. Pero creo que debe ser de esa manera. Es la gente la que debe tener la oportunidad de elegir qué canal quiere ver, qué programación quiere ver, y lo mismo sucede con los canales, digo, que con las radios, ¿no? Exactamente, realmente el poder lo tiene la población, el poder de elegir, el poder de cambiar. Ya que hablaste del espectro eléctrico, es, llamarlo por definición, de la comunidad internacional administrada por los estados. Entonces, todo lo que estuvimos hablando esta mañana se trata de que esa administración del espectro radioeléctrico sea pegada a ley. ¿Por qué? Porque hay beneficio de todos los radioescuchas y de toda la teleaudiencia, para que sea el pueblo, sea la teleaudiencia, la que escoja por dónde entretenerse, por dónde informarse. Lo vimos ayer, el ejemplo de ayer está fresco, tembló y la población se pudo obtener información mediante distintos medios de comunicación, y como vimos, de que cómo se va corroborando esa información a través de medios privados libres independientes que son serios en su línea editorial. ¿Qué esperan, Luis, de la sala de lo contencioso administrativo? Ya sabemos lo que hizo la sala de lo constitucional, ¿no? Ahora, obviamente, pues está esta situación en la sala de lo contencioso, como lo dijimos iniciando este programa. Bueno, yo en primer lugar espero que ellos conozcan, que se enteren más de estos nuevos denuncias que se están haciendo, que se enteren que la resolución que están cobijando la hizo el administrador, el apoderado administrativo de TVRED, se autorrecetó la frecuencia.
Espero que ellos se enteren de esto y eventualmente, según va el proceso legal, de manera pronta revoquen esa medida y bueno, sencillamente dejen que la superintendente aplique finalmente la suspensión, el traslado del 11 al 37, que el 37 regrese, que se sume a la competencia y que sigamos ofertando las diferentes líneas y perspectivas al programación. público. Y claro, y porque es importante aclarar algo, aquí en El Salvador, ejemplo uno en Latinoamérica, aquí hay de todas las tendencias, de todos los formatos y todos son legales. ¿Sí? Eso es muy importante porque esto de las radios comunitarias vienen hablando de que la UNESCO, eso está hecho para otros países, que valga la aclaración, no ha funcionado, pero aquí sí ya hay radios comunitarias legales. De hecho, te cuento que la empresa que más radios tiene en este país se llama ARPAS. ¿Sí? Es una ONG y tiene 17 radios. No hay nadie más que tenga más radios que ellos. Entonces, inclusive, bueno, las radios comunitarias hasta las han vendido a la WF, que existió, pues la vendieron a una iglesia, la vendieron, o sea, tienen de sobra hasta para vender. Entonces, no es que no existan, existen y por favor, el que los prefiere que los escuche, pero el que prefiere el 12 que escuche el 12, que lo vea, y no pretenda que solo porque le parece que ellos tienen la razón van a venir y evitar que estos canales puedan volver a renovar si su público los está pidiendo. Ok, vamos hasta la radio 102.9 a propósito de radios. Tony Cabezas está listo ahí en la radio 102.9. Puma Máxima, con su promoción aditiva Te Gana, presenta. Vamos a saludar a Tony Cabezas. Tony, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y verte nuevamente esta mañana. Ya más tranquilo después del movimiento. Bueno, sí, ya Te más cuesta tranquilo. conciliar el sueño después, ¿verdad? Sí. Pues, fíjate que yo dormí bien. ¿Ah, sí? Sí, yo dormí bien. Y había que estar... No sos muy temeroso de los terremotos. Pues sí, el que le toca, ¿verdad? Bueno. Un saludo para los buenos amigos allá, a los dos Luises, José Luis y Luis. Pues qué bueno, yo, amén de una pregunta o algo, quiero hacer nuevamente la observación. Anoche, y justo hoy también a primeras horas de la mañana, estamos comprobando nuevamente el poder que tiene la gente en sus manos a través de los medios de comunicación con la información presta, ¿verdad? Rápida, ágil, principalmente cuando ayer veía algunos medios de comunicación, hablaba la gente, decía, quiero decirle a mi familia que acá en Intipucá estamos bien, ¿verdad? Y eso se replica a través de los medios de comunicación, desde ese tipo de información hasta la que nos sirve para tomar decisiones correctas en caso de una catástrofe, ¿verdad? Yo creo que eso se comprueba nuevamente, José Luis. Así es, Tony, buenos días y un saludo también a toda la audiencia de 102.9. Exactamente, ayer vimos una muestra de este poder que toda la audiencia y televidiencia tienen a través de los medios de comunicación, y qué más labor comunitaria que esa, ¿no? Que llevarle hasta sus hogares a altas horas de la madrugada toda la información necesaria para que los salvadoreños anoche pudiéramos dormir tranquilamente, sabiendo de que cualquier alerta o cualquier novedad pudiésemos nosotros estar al tanto y tomar pues las precauciones necesarias. Correcto. Hoy nos acompaña, quiero introducir a esta charla a Rodolfo Parker, diputado y secretario general del Partido Demócrata Cristiano. Hay un tema que yo no tenía en la agenda, pero sí los miembros de los partidos políticos. Dice que se acostó a las 3 de la mañana, no por afligido por el terremoto, por el movimiento telúrico, sino que porque hoy es su último día para presentar coaliciones. Sí, en efecto. Primero un gran saludo, José Luis, colega abogado, Romeo. Primero, que podamos estar bromeando por el tema del terremoto, porque no hubo mayores daños, pero sí destacar ese enorme componente de servicio social, no solo el esparcimiento que tienen los medios de comunicación, que en instantes estábamos todos enterados de lo que realmente estaba ocurriendo, y eso pues nos llevó a mayor tranquilidad de que las consecuencias no habían sido mayores. Muchas felicidades, José Luis, por el esfuerzo que usted realiza en función justamente de la libertad de expresión en nuestro país. Muchas gracias, diputado, y al contrario, pues adelante, pues sé que vienen elecciones y la importancia de seguir pues solidificando pues nuestra democracia. Oye, cuando dice el doctor Parker que hoy es el último día de coalición, ¿hoy es el último día para inscribir, doctor Parker? Para presentarlas. Hoy es el último día para presentarlas al Tribunal Supremo Electoral. Luego el Tribunal Supremo Electoral tiene, si no me equivoco, 24 o 48 horas nada más para hacer observaciones. De lo contrario, esas coaliciones quedan ya registradas, validadas y además son irrevocables. Doctor Parker, me imagino que Tony le va a preguntar si
el PDC va a llevar candidato, ¿no? A la alcaldía municipal de San Salvador. Pero me está preguntando usted. No, pero ya me robó la pregunta. No, digo, por eso me le quiero anticipar. Exactamente, usted tiene toda la razón. Me le quiero anticipar a Tony a esta pregunta. Bueno, la verdad es que la parte más fuerte se trata de 1 o 2 cabeceras departamentales que yo ahorita mismo, al salir de aquí de la 102.9, que agradezco la invitación, Verónica, Tony, inmediatamente me voy a una reunión con la dirigencia de la democracia cristiana para pues aterrizar una decisión final. ¿Podría ser alianzas? De hecho, ya están consideradas más de una coaliciones. Digo, pero me refiero para la capital específicamente. Por San Salvador. Como repito, ya algunas ya están validadas, ya algunas ya están autorizadas, ya están pactadas a nivel local, a nivel departamental, y las dirigencias de los partidos pues tienen que tomar la decisión entre ayer y ahora en la mañana. ¿Ya está pactada para la capital una alianza? Yo no le puedo decir que no es algo que puede ocurrir. A ver, le voy a cambiar la misma pregunta de otra manera. Sí. ¿Llevan candidato propio el PDC o van a adherirse a otro instituto político? Pero si ahorita nada más son las 8 de la mañana, yo a las 12 del día se lo voy a poder contestar. Romeo, como él me hizo la pregunta. Dicen que a la 1 también lo da a conocer el partido Arena, ¿no, Tony? Yo acabo de enviar un tweet y dije, bueno, para no andar especulando, y por favor, si nos está viendo o si alguien le puede contar, le puse a Edwin Zamora, le dije, pues para no especular, mejor pregunto directamente a @EdwinV Zamora. Edwin, ¿va a lanzarse como candidato a la alcaldía de San Salvador? Y esta es hora que todavía no ha respondido en su cuenta de Twitter, ¿verdad? Pues digo, Canal 12 te va a contestar después de la 1, me imagino. Igual que Rodolfo Parker. Sospechoso. Bueno, no, nosotros sí, te mostré, Tony, en el primer enlace te mostré este tweet que subió Noticiero Hechos, ¿no? Donde podíamos confirmar de una manera contundente de que el candidato a la alcaldía municipal de San Salvador es Edwin Zamora y va a ser presentado hoy a la 1 de la tarde. A menos que esta situación, digo, del terremoto, que no veo por qué, cambie la agenda que estaba prevista precisamente para este día. La decisión del partido Arena con respecto a su candidato por San Salvador y los otros candidatos que ya sabemos, me imagino son cálculos políticos que haría o habría hecho el PDC para lo que va a anunciar a las 12 o 1 de la tarde. Pues son varias consideraciones. Tenemos como un valor de país importante el ejercicio plural, al cual el Partido Demócrata Cristiano le ha venido apostando con mucha fortaleza y pues resistiendo presiones y críticas, señalamientos, pero creemos en eso. De tal manera que tenemos que poner estos factores en la balanza y para ello tenemos que, pues no más de 4 o 5 horas o lo que resta de este día para tomar una decisión. Doctor Parker, muchas gracias. Tony, también saludos para ti. Un saludo para todos tus televidentes y los buenos amigos que están allá en el estudio. Hasta luego. Saludos. Los dos Luises, tengo que hacer una pausa. Los dos Luises. Claro que sí. Vamos a regresar en breve. Puma Máxima, con su promoción Aditívate y Gana, presentó. José Luis, muchas gracias por haber estado con nosotros. Si quieres un mensaje final sobre este tema, ¿no? Para ir terminando, por supuesto. No, Romeo, muchísimas gracias por la oportunidad y a toda la audiencia, pues muchísimas gracias por su sintonía. Solamente decir de que en la medida que las leyes se cumplan, vamos a lograr caminar por un país más seguro jurídicamente y por ende también creo que es más seguro para que todos podamos unirnos y poder vencer los grandes obstáculos que tiene nuestro país y salir adelante. Los salvadoreños siempre lo hemos hecho y hoy no debe ser la excepción, al contrario, más que nunca debemos de caminar juntos. Muchas gracias, Luis, también muchas gracias por haber estado con nosotros. No, muchas gracias también a los televidentes. Recordemos, el Estado debe proteger a los ciudadanos, no dirigir sus vidas, y por tanto la preferencia que tengan por sus canales debe ser respetada, porque es el poder de ellos de elegir qué canales se escuchan. Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos el día de mañana. A las 5:30 vamos a estar con ustedes, por supuesto, muy temprano, en una emisión más de Hechos AM de Canal 12. Es todo. Buenos días. Mr. Tony,
Abiertos las 24 horas presentó.